Pues buenas tardes, maestra. La verdad estoy yo, sobre todo, muy emocionado por hacerle la entrevista. Desde, como le comentaba antes de empezar a grabar, pues la idea era tratar de conocer un poco cuál era su perspectiva a raíz de todo lo que sucedió con la pandemia. Y pues nada, si gusta darnos una pequeña introducción de usted quién es, a qué se dedica, cuánto tiempo lleva haciéndolo, cómo, a raíz de qué empezó, pues bueno, por favor. Claro, muchas gracias por la invitación, chicos. Es un honor para mí. Mi nombre es Karen Midiesca, soy médico cirujano de la Facultad de Medicina. También soy docente en el área de la salud, tanto en nivel media superior como en posgrado. Y bueno, en relación a la pandemia, a mí me tocó vivir la pandemia desde dos perspectivas. Como médico principalmente, ya que yo estuve trabajando en una clínica privada que por supuesto dentro de los servicios que tenía era la atención a médicos, a padecimientos médicos con pacientes con COVID. Entonces, debemos partir desde eso, de que era una enfermedad nueva para todos y que no sabíamos hasta qué grado de patogenicidad podía tener. Entonces, fue un momento de demasiada tensión. Si nosotros nos regresamos en el tiempo al 2019, de verdad es un momento de gran impacto mundial, porque todos teníamos incertidumbre de lo que estaba ocurriendo. Claro. Eh, ¿Cómo de alguna manera usted pudo vivir una diferencia entre cómo era la relación al ver a su familia y cómo lo llevó con el aspecto laboral? Claro, la verdad es que fue bastante complejo, puesto que como yo estaba brindando atención a los pacientes con COVID, a pesar de que teníamos todas las medidas de seguridad, sobre todo los cubrebocas, también teníamos nosotros la parte del equipo, es decir, el equipo de protección que constaba de mascarilla, la parte del equipo de protección que también eran pijamas quirúrgicas especializadas que te cubrían completamente, ¿no? Entonces, también ese aspecto nos brindaba cierta oportunidad para que nosotros, yo me acuerdo muy perfectamente cómo nos teníamos que bañar literalmente una vez que habíamos atendido a alguien que probablemente era paciente COVID. Nos bañábamos, nos cambiábamos toda la ropa y cuando salíamos de este hospital ya no podíamos tener contacto con ninguna superficie porque teníamos conocimiento que el virus se transmitía también por las superficies. Entonces, te bañabas y ya no podías tocar nada, literal te ibas y te salías. Y era un miedo de ver a tus familiares, sobre todo a tus papás o abuelitos, que ya sabíamos que son personas grandes, con factores de riesgo, y teníamos temor de que por ahí se hubiera ido alguna goquita con el virus y verlos y llegar a contagiarles, ¿no? Entonces, fue una época en que yo, si no era muy imprescindible, no veía ni a mis papás, ni a mis familiares, y sobre todo, como yo soy médico, la verdad y honestamente, trataba de llevar al pie de la letra todas las recomendaciones que la Organización Mundial emitía, ¿no? Dentro de las cuales, por supuesto, era no salir si no era necesario, no hacer reuniones si no era necesario. Entonces, sí traté de llevar lo más posible, esta congruencia entre mi profesión y tratar de proteger a los que yo quiero. Y dentro de todo este lapso de tiempo, en algún momento es que tuvo algún familiar que se enfermó, que padeció de algo relacionado con, bueno, tal vez no relacionado con el COVID-19, pero sí que en el transcurso de la pandemia, pues estuvo pasando por algún problema grave de salud o algo así, y como, si es así, ¿cómo lo manejaba? Sí, sobre todo en ese momento había mucho temor de que alguien se contagiara, porque sabíamos que había personas que estábamos conviviendo ahí dentro de esa misma casa, o bien que podíamos llegar a interactuar con otros familiares y contagiarlos. Y sobre todo, por ejemplo, en mi familia sí suena mucho que algunos tíos, y sobre todo mi papá es hipertenso, mi mamá tiene diabetes, entonces sí era muy delicado. Una situación especial que recuerdo fue que tuve que atender al papá, tuve que llevármelo a casa en donde yo vivía, porque mi papá ya se estaba deteriorando muchísimo de salud. Resultó en COVID, sí fue positivo, pero fue una situación que a mí me dejó helada porque atender a alguien que es tan cercano tuyo, como tus papás, es horrible. Y sobre todo como todavía no había un tratamiento específico para el COVID,
yo la verdad es que le di la atención con todas las normas que en ese momento contábamos, que fue anticoagulante, el antiviral, medicamentos para la fiebre, nebulizaciones, o sea, le di todas las atenciones que le di a mis pacientes que tenían COVID y que afortunadamente eh, me siento muy afortunada de que los pacientes que yo llegué a atender, de verdad, ellos salieron adelante, incluyendo a mi papá. Y no fue nada fácil porque yo tenía mucha incertidumbre, tenía miedo de atenderlos y de que alguno de ellos fuera a fallecer o se pueda complicar. Y claro, la responsabilidad de la salud, ¿no? Este, de rápido les cuento también que hubo una situación de un colega, eh, varios colegas cercanos murieron por la atención que le estaban dando a los pacientes con COVID. Pero en específico hubo una colega médico que tuvo una situación bastante delicada porque atendió a un paciente con COVID, el paciente no le dio seguimiento a su enfermedad y se deterioró. Entonces la implicación legal está para aquí. Entonces era un miedo terrible, ¿no? Entre tu ética de ver si tengo que atenderlo, pero también saber que te exponías a tanta situación. Entonces fue demasiado doloroso, hombre. Relacionado a, bueno, ¿usted cómo pudo llevar esa parte de su salud mental a raíz de, pues bueno, creo que se sometió a un estrés bastante alto desde el hecho de tener que estar atendiendo, por un lado, su ámbito laboral, de atender, de cuidar, de estar al pendiente y a estar al pie del seguimiento de sus pacientes, o lo que le corresponde a usted, así como también pues, con la complicación que tuvo con su padre, con su familia? O sea, ¿usted cómo pudo llevar ese proceso, al menos mental, para al menos que no decaer como fue bastante común durante esa época? Fue demasiado común y de hecho yo no soy una persona ajena a todo el estrés, la incertidumbre y toda la afectación de salud mental que hubo mundialmente. No sé si llegaron a ver las publicaciones internacionales, pero todas las personas estábamos sufriendo por estar aisladas. En general, todas las personas, cada quien desde sus diferentes o áreas de oportunidad, pero todos estábamos sufriendo cuestiones ya bien serias de ansiedad, de depresión incluso, ¿no? Yo, la verdad, sí siento que hubo un momento, sobre todo en este evento que les platico de mi familiar, en el que yo ya no distinguía si era correcto yo estar siendo su médico, puesto que yo soy familiar directo, y ya me estaba sobrepasando la situación. O sea, me estaba generando un insomnio que yo ya no podía descansar, me estaba generando falta de apetito, yo ya me sentía en un grado de ansiedad que puedo confesar que incluso sentí que ya estaba sufriendo de ansiedad generalizada. Eran palpitaciones, pues, al no saber qué iba a pasar, no poder dormir, incluso, pues, sí tuve que acercarme a una terapeuta para que me pudiera dar herramientas sobre cómo podía controlar esto, porque ya me estaba sobrepasando. Entre esta responsabilidad que tenía mi familiar, también tenía la responsabilidad de los pacientes que les estaba dando seguimiento. Entonces, fue muy complicado como que tener esa, cada vez más responsabilidades que no solamente y exclusivamente eran de mis familiares, sino que también de mis pacientes, ¿no? Entonces, ya con esta ayuda terapéutica, yo pude sentir un cambio demasiado grande que conforme se fueron dando guías de tratamiento, conforme las personas se empezaban a vacunar, ya definitivamente creo que todos empezamos a ver la luz y a recuperarnos un poquito de nuestra vida cotidiana. Y sobre ese mismo camino, si nos gustaría contar más o menos a raíz de su terapia, ¿cuáles eran los pasos que usted le recomendaban o que usted al mismo era consciente de a lo mejor no puedo estar repitiendo este patrón, no puedo estar haciéndolo esto, o el simple hecho de salir, aunque en nuestro ser saliera el tengo que salir porque no puedo estar más tiempo encerrado? ¿Qué era cómo era que usted manejaba esa sensación? ¿Qué era lo que pensaba? ¿Qué era lo que hacía para ocupar precisamente ese tiempo? Okey, una de los consejos que me dio la terapeuta justamente fue como centrarme en el presente, o sea, dejar de pensar tanto en las consecuencias que a lo mejor ni siquiera pasaban, pero que nosotros siempre sobrepensamos, ¿no? No, es que qué tal si mi paciente se muere, es que qué tal si contagia a su familia, es que, o sea, 1000 escenarios que yo me hacía en mi cabeza.
Y entonces la terapeuta me empezó a orientar sobre cómo podía centrarme en mi presente, atender mis necesidades primarias y posteriormente ya estar apta para ayudarle atención a mis pacientes, ¿no? Entonces, entre ejercicios de meditación, de alimentación, adaptar la alimentación para no hacer que mi ciclo del sueño se alterara, entre cuestiones que iban un poquito más dirigidas hacia el estilo de vida que en ese momento tenía. Sobre todo ella me aconsejaba mucho, tienes que darte un momento de descanso y que sea lejano a tu profesión, ¿no? Entonces me decía, bueno, esta hora la vas a dedicar a leer un libro, esta hora vas a dedicarla a platicar con alguna amiga, en este otro tiempo vas a hacer alguna actividad física. Entonces eso fue lo que me ayudó, tener esas herramientas en el cambio de mi estilo de vida que ese momento estaba llevando, a disminuir mi grado de estrés y poder estar estable para atender a mis pacientes. Siguiendo por esa línea, ¿cuál era entonces su día a día justamente en ese periodo de pandemia? ¿Cómo era? ¿Qué hacer durante las mañanas, tardes de la noche? Como para llegar a someterse a ese tanto estrés. Okey, todas las actividades educativas que tenía las llevaron a home office. Entonces, esa era una gran ventaja porque, pues, mis clases las estaba dando desde donde yo vivía, ¿no? Eso hacía, pues, que el traslado ya no se tuviera que hacer. Yo en mi caso, pues, vivo con mi pareja, entonces, eso creo que nos ayudó a los 2 a no colapsar, ¿no? Porque de repente yo me preguntaba, ¿cómo le hará la gente que, pues, está sola y aislada? Porque sí llega un momento en el que, es complicado no poder platicar con alguien, y más si tienes esto del aislamiento, ¿no? Entonces, algo que hacíamos era que justamente, tratar de organizarnos para que durante en el día nuestra casa parecía una oficina, ¿no? Las computadoras, entonces nos organizábamos para cocinar, para las labores de la casa, y también algo que empezamos a hacer mucho es que mi hermana nos llamaba para hacer una sesión de ejercicios físicos, entonces hacíamos actividad física ahí en casa y, el demás tiempo lo dedicábamos quizás el tiempo que nos ahorrábamos en los traslados, quizás a ver una serie, a ver una película, y de esa manera ya podíamos, estar más tranquilos. Respecto a las consultas, yo las estuve manejando de 2 maneras. En la clínica, que era los fines de semana, o bien a domicilio con todo el equipo de protección. Entonces, mis pacientes, dependía del horario en que agendaban, los metíamos en esa agenda, nos trasladábamos en el coche hacia sus domicilios o directamente en el hospital, que en ese momento atendía todo tipo de urgencias. Eso solamente lo veíamos los fines de semana y de lunes a viernes hacíamos las actividades en home office. Hasta nos dieron un como permisito para el coche, o un como un tipo credencial que teníamos los del área de la salud, y que nos decía: "Personal del área de la salud", como para que no te detuvieran, porque ya ves que hubo muchas restricciones en cuanto a sacar el carro, ajá, y carreteras y todo eso. Entonces, tú por ser del área de la salud, ya tenías ese permiso para trasladarte a tu hospital, pero, con sus debidas cuidados. ¿Cómo era ese protocolo al momento de que usted que daba sus consultas de forma presencial, en el dado caso que fuera presencial, cuál era el protocolo que usted llevaba para atender a esos pacientes? Sobre todo si los veía a domicilio, era equipo de protección. Nosotros cargábamos con desinfectantes, con gel de alcohol, con la mascarilla, incluso el cabello en mi caso lo llevaba recogido con una gorra quirúrgica, toda completamente cubierta. Te digo que teníamos una que se les llama batas quirúrgicas desechables. Entonces, la bata al ingresar, por debajo pijama quirúrgica. Una vez que yo terminaba de atender a mi paciente, se eliminaban guantes, cubrebocas y pijama quirúrgica desechable, que es de las que te llegan hasta acá, entonces te cubre todo, ¿no? Si era un caso más estricto, por ejemplo, en el quirófano, lo que hacíamos era eso mismo, más botas quirúrgicas, que en el momento en que tú terminas de atender al paciente, todo eso se desecha y tú ya no tienes contacto con él. Después el lavado de manos, el gel y ya en ese momento había terminado. Si el paciente estaba tosiendo mucho, ahí sí nos agregábamos otra medida extra que era llegar, bañarse completamente y listo, ya estabas como libre de cualquier que te haya quedado en partícula, vaya.
Relacionado con, bueno, usted también llevó el lado profesional de enseñar, de estar, pues bueno, él con Otis, como mencionó anteriormente, ¿cómo era en ese momento para usted? ¿Qué tan complicado era? ¿Qué experiencias puede tener de eso? ¿Algún recuerdo que tenga? Ay, demasiado. Lo único bueno es que creo que todos los maestros nos capacitamos mejor para el uso de las TICs, o sea, de compu, de Zoom, de Teams. Pero fuera de eso, a mí no me gusta la enseñanza online porque nunca sabes, si no prenden sus cámaras, nunca sabes si los estudiantes están ahí. Interactúan muy poco. Entonces yo la sufrí muchísimo porque no podía saber a ciencia cierta si estaban aprendiendo, incluso si estaban ahí o ya se habían quedado dormidos. Entonces, la verdad, para mí no fue una experiencia grata. Lo único que sí agradezco es que manejamos más las tecnologías gracias a eso, pero no lo volvería a repetir. Las experiencias se basan completamente en no otra vez, por favor. No otra vez, por favor. O sea, me encanta la presencialidad. Sí, claro. ¿Y qué opinan a raíz de esta nueva, por así decirlo, teoría de que se aproxima una nueva oleada, una nueva pandemia? Pues yo creo que siempre estamos expuestos, porque así como este virus mutó, puede haber otro microorganismo, incluso ya ves que hay series que se hacen de Last of Us, fue como de hongos que invaden a la población y todo eso, ¿no? Entonces yo creo que sí es una realidad que está inminente, que sí pudiera ser, pero como me dijo mi terapeuta, no tiene caso que nos atormentemos por ello, puesto que todavía no sabemos si nos va a tocar o no. Sí, claro, ¿no? Si es posible, creo que sí, pero no nos adelantemos para que no nos cause estrés o ansiedad esa situación. Entonces, ¿usted cree que realmente la pandemia vino a cambiar mucho la vida de las personas? Creo que algunas personas, si no es que la mayoría, las que no sufrieron o no tuvieron algún familiar enfermo o complicado, realmente no les afectó tanto a nivel actitudinal. Siento que las personas que llegamos a concientizar y que realmente sí nos pegó mucho la situación de, como te decía, que perdí colegas, perdí familiares y demás, siento que nosotros ya vemos con más valor la vida y la salud, pero desafortunadamente no es lo mismo para todos. Ok. Ya para finalizar, ¿usted tiene alguna reflexión, algún aprendizaje de todo esto, algo que guste compartir? Sí, yo creo que el mayor aprendizaje, como lo he mencionado, es que lo más valioso que tenemos es nuestra salud, que no necesitamos otra pandemia que venga recordándolos. Espero que no necesitemos, porque cuidarnos es garantizar que el día de mañana vamos a estar más saludables en todo sentido, física, psicológica y mentalmente. Entonces, eso fue lo que nos debió haber dejado la pandemia. Cuidarnos y cuidar a los que amamos. Y ya una última pregunta. Bueno, al menos yo que soy fan de usted y que la sigo en las redes sociales, bueno, recientemente, pues, bueno, pudimos ver que usted tuvo un viaje. Entonces, si nos gusta contar algo relacionado con eso, cómo le fue, si cree que incluso hay algo, hoy en día se sigue arrastrando algo de ese aprendizaje que llevamos socialmente de la pandemia, si observó algo que, pues, bueno, fue incluso en otro país, si no me equivoco, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vivió? Claro, me percaté de que en la mayoría de los aeropuertos se sigue preservando las infografías que nos dicen el uso del cubrebocas. E incluso algunos lugares en donde están más aglomerados, se sigue preservando de que si tú tienes tos o algo, debes entrar con cubrebocas. Y bueno, como en este caso el viaje que hice fue a Estados Unidos, digamos que ahí sí son más estrictos todavía con las medidas de higiene. El detalle, o bueno, más bien la excepción, fue que ya no te piden como tal una prueba, puesto que se asume que ya todos estamos vacunados, ¿no? Pero sí se siguen viendo todos estos anuncios que dicen usar su cubrebocas, si está en una zona aglomerada, por favor lavarse las manos. Todos los baños tienen el anuncio de lávate adecuadamente las manos y más si vas a estar en contacto con otra persona. Ya por último, si pudiera hacer una recomendación general, ¿cuál sería?
General, para prevenir cualquier tipo de enfermedad es alimentarse bien en medida de lo posible. Es decir, que ahorita, sobre todo que va a ser la temporada de invierno, traten de consumir bastante vitamina C, que es a través de los cítricos, de estar bien hidratados, tomar suficiente agua y de cuidar sus niveles de estrés, porque a veces, aunque no lo crean, uno se llega a enfermar de estrés. Entonces, cuiden su salud física y mental. Vayan a terapia, por favor. Pues eso sería todo, maestra. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, chicos. Muchísimas gracias.